¿Qué pasa cuando el mal absoluto se esconde a plena luz del día mientras todo un vecindario decide mirar hacia otro lado? A fines de 1988, en un tranquilo suburbio de Japón, una adolescente de 17 años llamada Junko Furuta fue secuestrada y sometida a 44 días de torturas inimaginables. Lo más escalofriante de este caso no es solo la brutalidad de sus captores, sino el silencio cómplice de decenas de personas que sabían exactamente lo que ocurría dentro de esa casa y no hicieron absolutamente nada para salvarla. Hoy nos adentramos, con el mayor de los respetos, en uno de los crímenes más oscuros, dolorosos e indignantes de toda la historia criminal. En los últimos días de 1988, Japón se preparaba para los festejos de fin de año cuando una llamada alertó a la policía. En una casa familiar de 2 plantas, ubicada en el distrito Ayase de Adachi, al norte de Tokio, se escuchaban sonidos extraños. No era habitual en esa época ni en ese lugar que alguien llamara a las autoridades para reportar esta clase de cosas. Por el estilo de vida japonés, normalmente la gente intentaba no meterse en los asuntos de sus vecinos, pero los ruidos constantes, los golpes y sobre todo los gritos eran perturbadores. En esa casa vivía un muchacho de apellido Minato, un adolescente rebelde y conflictivo de los suburbios. Ante este aviso, 2 policías se acercaron a investigar y al tocar la puerta, fueron atendidos por lo que parecía ser una familia completamente normal. La misma aseguró que allí no había ninguna emergencia y que los ruidos seguramente provenían del primer piso, donde el hijo mayor de la familia a veces hacía reuniones con amigos. Los policías quisieron indagar un poco más e incluso hablaron con aquel chico que se mostró tranquilo y colaborador. Invitó a los agentes a recorrer los alrededores de la casa, pero los uniformados consideraron que ese gesto era suficiente para saber que no ocultaba nada. Se alejaron de la residencia sin saber que acababan de omitir un detalle que podría haber cambiado por completo el curso de los acontecimientos. Minato había mentido y en el primer piso de esa casa no había una fiesta, sino una interminable sesión de tortura que cambiaría la historia criminal de Japón para siempre. Unas pocas semanas antes, a menos de 70 kilómetros, la desaparición repentina de un adolescente conectaba directamente con Minato, con una llamada de auxilio y con aquella casa. Pero nadie unió las piezas a tiempo y el futuro de la joven Junko Furuta quedó sellado para siempre. El 18 de enero de 1971, en Misato, prefectura de Saitama, un matrimonio de trabajadores humildes le dio la bienvenida a su segunda hija, a quien llamaron Junko Furuta. Ya tenían un varón más grande y luego tendrían otro niño más pequeño. Así, Junko se convirtió en el tesoro de sus padres y hermanos. Era una niña educada, aplicada y durante su infancia y adolescencia dio muestras de ser una joven ejemplar, inteligente y vivaz. Sus padres, simpatizantes del Partido Comunista, la criaron con cierta rigidez típica de las familias japonesas, pero también le permitieron explorar el mundo y fomentaron su independencia desde temprana edad. Para cuando Junko promediaba su último año de secundaria, todo hacía pensar que se convertiría en una joven exitosa. En la secundaria, Yashio Minami tenía cierta popularidad entre sus compañeros debido a que era una excelente alumna y una chica tranquila, ajena a cualquier conflicto. Nunca había recibido ninguna mala nota o sanción y ya soñaba con su vida al terminar el colegio. De más está decir que aquella era una época compleja. Muchas escuelas de educación media en Japón estaban cooptadas por pandillas. Los conflictos eran habituales dentro y fuera de las aulas, pero Junko era de aquellas jóvenes que preferían mantenerse alejadas de los problemas. Además, estaba ahorrando para su viaje de egresados y como sus padres no tenían una posición económica acomodada, supo que ella misma tendría que aportar su granito de arena para poder realizar ese viaje. Así, en el mes de octubre, consiguió un empleo de medio tiempo al que concurría 2 veces por semana después de clases. En esas oportunidades, al salir de la escuela, pedaleaba en su bicicleta hasta una fábrica de moldes de plástico donde pasaba algunas horas como empleada a cambio de un dinero que le venía perfecto para poder concretar el ansiado viaje que ya vislumbraba pocos meses más adelante. Inclusive, había sido contratada por anticipado en una tienda de aparatos electrónicos, un rubro que ya estaba muy en auge en los últimos años de la década del 80 en Japón. El futuro parecía promisorio tanto para el mundo de la electrónica como para el de ella.
En cuanto terminara sus estudios secundarios y cumpliera la mayoría de edad, ingresaría a trabajar en ese comercio y soñaba con poder iniciar así los primeros pasos de su vida adulta. Todo en el día a día de Junko parecía bajo control, enfocada en cada paso que debía dar de cara al futuro. Su camino estaba cuidadosamente planificado y los padres del adolescente confiaban en que su buen comportamiento la mantendría alejada de cualquier tipo de problema. Por ello, nadie sospechaba que aquella mañana del 25 de noviembre de 1988, cuando salió bien temprano en su bici rumbo a la escuela, sería la última vez que la verían con vida. Sin embargo, su final llegaría muchos días después y luego de atravesar un verdadero infierno. Ese viernes, Junko estaba terminando una extenuante jornada, pero la cercanía del fin de semana la hacía ver con expectativas un merecido descanso que estaba a punto de comenzar. A las 8:30 de la noche, una vez completada su jornada vespertina en la fábrica, salió en bicicleta de regreso a su casa. No era una distancia larga y las calles del vecindario le resultaban conocidas y seguras. En ningún momento se percató de que, a cierta distancia, dos jóvenes de edad parecida a la suya la estaban observando. Junko siguió avanzando por la calle, por la que no circulaba ningún otro peatón o automovilista, hasta que en un segundo su vida cambió. Como en varios otros aspectos de la investigación, lo que pasó entonces tiene varias versiones. Tengamos presente que el caso tuvo mucha cobertura mediática, pero al haber ocurrido hace tantos años y en un país tan alejado, las versiones a veces se contradicen. Muchas son producto de una traducción errada de ciertos términos japoneses y de la reproducción constante de datos sobre este caso que a veces no parecen del todo claros. Lo cierto es que en ese instante de la cronología, algo derribó a Junko de su bicicleta. Algunas fuentes dicen que un joven salió repentinamente a su encuentro desde el costado del camino y la pateó para luego huir, pero la versión más firme parece apuntar a que el atacante estaba en una moto que minuto a minuto cortaba la distancia de la joven. Se cree que Junko se alejó de su paso, pero en el momento mismo en el que la motocicleta pasó a su lado, quien la conducía le propinó una patada. No hubo accidente o error, fue una agresión directa, pero el atacante huyó de inmediato sin robarle ninguna pertenencia. La joven cayó al suelo, rodó algunos metros e intentó recomponerse, confundida y asustada. De pronto, se vio sola y herida en medio de la carretera. Para su suerte, o al menos eso pensó en un principio, un muchacho se acercó caminando rápido para asistirla. Tenía 18 años y aspecto confiable. Dijo que se llamaba Hiroshi Miyano y que había presenciado aquel cobarde ataque. La ayudó a ponerse de pie, le ofreció llevar su bici y la acompañó varios metros. Le dijo que no debía preocuparse, que el agresor parecía ya estar lejos y que él se aseguraría de que llegara a su casa. Junko al principio no tenía nada que sospechar, pero poco a poco iría descubriendo que aquel encuentro no tenía nada de casual. En cierto momento del trayecto, cuando aún estaban lejos de la casa de Junko, el cordial Miyano le ofreció tomar un atajo. Dijo que conocía muy bien la zona y que sería mejor que acortaran el camino, considerando que Junko estaba herida. La chica, confiada, aceptó y siguió al joven por un camino alternativo que lo llevó directamente hasta un almacén abandonado que quedaba a un costado de la ruta principal. Allí fue cuando las cosas parecieron torcerse sin retorno. Miyano dejó la bicicleta y abandonó repentinamente sus buenos modales. De pronto, su rostro se tornó amenazante y comenzó a avanzar sobre Junko. Le dijo que formaba parte de la mafia japonesa más conocida como Yakuza y que a partir de ese momento la chica debería hacer exactamente lo que él le ordenara. De otro modo, le aseguró que sus secuaces terminarían con la vida de toda su familia. Y es que en la mochila de colegio de Junko figuraban todos sus datos y Miyano le dijo que ya sabía exactamente dónde vivía y dónde estudiaba, por lo que estaba completamente a su merced. Junko supo al instante que no había escapatoria, pero ni la peor de sus pesadillas podría prepararla para los 44 días que estaba por vivir a merced de Miyano y sus cómplices. Porque lo que comenzó en aquel almacén, donde fue abusada sexualmente por quien hasta 5 minutos antes parecía dispuesta a protegerla, fue apenas el comienzo de un calvario mucho mayor
y que no se revelaría hasta varias semanas después. Pero para entender exactamente la cronología de cómo se fue descubriendo este atroz crimen, que poco a poco fue mostrando sus capas más ocultas y monstruosas, es necesario comprender que, a partir de esa noche, Junko se esfumó. Al menos así fue para todos los que la conocían y veían a diario. A las 2 horas de no tener noticias de ella y mientras la noche avanzaba, los padres de Junko pasaron de estar inquietos a profundamente preocupados. Jamás había ocurrido que la joven no regresara a casa después de trabajar. La esperaban para cenar, pero la adolescente no llegó ni avisó que tenía otros planes. Aquello era totalmente impropio de Junko y motivo suficiente para encender todas las alarmas. Pero ubiquémonos en ese momento. Para el año 1988, la tecnología estaba a las puertas de los más grandes avances conocidos por la humanidad. Pero aunque la era digital estaba a un paso, ni siquiera en el país nipón todavía se utilizaban los teléfonos celulares de manera masiva. No había forma de contactar con Junko o rastrear sus últimos movimientos más que llamando a la escuela, que a esa hora estaba cerrada, o a la fábrica donde trabajaba. Las cámaras de seguridad no eran algo tan habitual como ahora y para acceder a grabaciones debía existir una orden policial. Para los padres de Junko, nada encajaba. Los encargados de la fábrica les aseguraron que la adolescente había completado su jornada como cualquier día y se había retirado en tiempo y forma. No la habían visto preocupada, desorientada, ni nada que hiciera prever que pudiera perderse en el camino que tan bien conocía. Los amigos de Junko tampoco tenían noticias sobre la chica, por lo que sus padres decidieron no esperar más y fueron a la policía. Sin embargo, en esa época era habitual que las autoridades esperasen 48 horas para iniciar cualquier búsqueda, especialmente cuando se trataba de un adolescente y no de un niño, suponiendo que pudiera haberse fugado voluntariamente. También existía la posibilidad de un accidente en la carretera, aunque no había reportes que coincidieran aquella noche. Los padres de Junko estaban seguros de que no había pasado ninguna de las dos cosas, pero los uniformados se mostraron reacios a creerles. A ese prejuicio se le sumó un llamado clave. 2 días después de haber desaparecido, cuando podría haber empezado a desplegarse una búsqueda importante, el teléfono de la familia Furuta sonó y la voz del otro lado era nada más y nada menos que la de Junko. La madre, quien fue quien atendió el teléfono, le preguntó muy preocupada dónde estaba y con quién, pero la respuesta que recibió le pareció tan extraña como la desaparición misma. Del otro lado de la línea, la voz, que efectivamente era la de Junko pero parecía algo tensa, afirmó que se había ido con un amigo al que conoció poco antes y que no regresaría por un tiempo. Por último, les pidió que no la buscaran. La madre intentó sacar alguna respuesta más, pero la comunicación se cortó al instante. Aquella historia del amigo misterioso le resultaba imposible de creer a la familia. Algunos reportes apuntan a que Junko tenía un novio por ese tiempo llamado Kawamura, el cual era un obrero de 23 años. La familia aceptaba la relación e incluso el verano anterior habían permitido que la adolescente se fuera de vacaciones a la playa con él. Se conocían desde la Navidad del 87 y parecían tener una relación muy buena. Tenían planeado ir a esquiar en las siguientes vacaciones y nada hacía sospechar que ella querría fugarse con otra persona. Kawamura, además, estaba a disposición de la familia y las autoridades y no parecía ocultar nada. Compartió lo que había hecho al momento de la desaparición de su novia y se mostraba genuinamente preocupado. Hacía solo 2 días habían ido a jugar a los bolos y Kawamura estaba furioso por no haber podido evitar que Junko desapareciera. La familia no sospechaba de él, pero sí de que aquella llamada buscaba desviar la investigación. Sin embargo, las autoridades, que ya venían tratando el tema con mucha tranquilidad, ante este llamado directamente abandonaron el operativo de búsqueda. Había otras emergencias policiales en la región que parecían más urgentes y el caso de Junko quedó al final de la lista, caratulado como una huida voluntaria por cuestiones sentimentales. La familia, en cambio, insistía en que esa versión carecía completamente de sentido y tenían muchos argumentos para sostenerlo. Junko no se había llevado nada más que una mochila escolar.
En su casa aún estaba toda su ropa, bolsos, dinero y pertenencias. Tampoco tenía motivos para abandonar de la noche a la mañana el colegio y el trabajo, considerando que estaba ahorrando para el viaje de fin de curso. Ninguna pieza parecía encajar, ¿entienden? Pero por varias semanas eso no pareció llamar la atención de los investigadores, ni siquiera cuando ocurrieron algunas otras cosas que podrían haber cambiado por completo el resultado de este caso. Por ejemplo, en los primeros días de diciembre, la policía japonesa recibió una llamada de emergencia de la que parecía ser una mujer en peligro. No se llegaba a escuchar claramente qué ocurría al otro lado de la línea y la comunicación se cortó de manera abrupta. El operador de emergencias rastreó el origen de la llamada y telefoneó de vuelta para ver si se trataba de alguna falsa alarma o de algo que justificara una intervención. Al otro lado, atendió la voz de un hombre joven que dijo que todo estaba bien y que la llamada había sido un error. El operador le creyó y no prestó mayor atención al asunto. Pero en el registro policial quedaría un dato que luego cobraría mucha más fuerza. La dirección de la que provenía la llamada era la casa de la familia Minato y ese apellido pasaría a ser clave. Pero, otra vez, nadie notó las conexiones. La situación se volvió aún más inadmisible cuando, apenas unos días después, esa misma casa volvió a estar frente a los ojos de la policía, y en ese momento se desprenden de nuevo dos versiones. La primera indica que hubo llamados de vecinos del barrio de Adase de Adachi que pedían intervención por sonidos extraños en una vivienda de 2 plantas. Se oían voces, se veía gente que entraba y salía continuamente, y ya era evidente que también se escuchaban gritos. Pero hay una segunda posibilidad aún peor. Un chico de la zona llamado Koichi Ihara le había contado a su hermano que un grupo de amigos lo había forzado a abusar sexualmente de una adolescente. También le contó dónde habían sucedido los hechos y que había mucha gente más implicada. El hermano entonces no dudó en contar a sus padres lo ocurrido y ellos llamaron a la policía. Esta versión parece estar corroborada, ya que se hace referencia a ella en las webs japonesas especializadas en expedientes judiciales, de modo que la policía habría recibido la denuncia de que en la casa de Minato había una menor secuestrada y que estaba sufriendo abusos grupales. Finalmente, 2 oficiales se acercaron hasta el lugar y tocaron la puerta para ser recibidos por la cordial familia Minato. Fueron invitados a dar algunas vueltas por el exterior de la casa, como hemos mencionado al principio de este video, pero los agentes consideraron que allí no había ningún problema evidente y de ese modo se extinguió la última posibilidad de encontrar a Junko con vida. Los policías nunca vincularon ese testimonio en primera persona de un abuso con el pedido de auxilio que había provenido de la línea telefónica situada justamente ahí poco antes. Nunca lo relacionaron tampoco con la denuncia por desaparición de una chica a menos de 100 kilómetros y jamás dudaron de la palabra de Minato ni de sus padres. Pero en cuanto la policía se retiró y la puerta quedó cerrada, en esa casa se retomó la rutina de torturas que ya llevaba algunas semanas funcionando con siniestra naturalidad. Los padres de Minato sabían que en el piso superior su hijo escondía a una joven. Al principio, él les había dicho que era su novia, pero en cuanto estuvo seguro de que su familia no lo denunciaría, ni siquiera se esmeró en inventar ninguna mentira ni aparentar nada. A diario, distintos hombres llegaban a la casa e iban directamente al piso superior, aquel del que Minato había tomado posesión hacía tiempo y ni sus padres se atrevían a mirar. Le tenían miedo y él se regodeaba en eso. Decía que estaba a un paso de integrar la Yakuza y que con todo aquello de la adolescente que tenía encerrada, demostraría su valor y escalaría posiciones. Ninguna de las personas que supieron del cautiverio se atrevió a hablar. Ni los padres, ni el hermano de Minato, ni sus amigos, ni otros conocidos que iban a formar parte de aquel calvario interminable. Solo el hermano de uno de los perpetradores quiso alertar, pero no fue escuchado. De esa manera, un pacto de silencio que incluyó a decenas de personas terminaría saliendo a la luz de forma totalmente casual, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. La policía no buscaba a Junko, y eso quedó perfectamente claro cuando la confesión de un detenido llamado Yo Ogura reveló
todo el horror. Junto a un cómplice de nombre Hiroshi Miyano, habían sido arrestados el 23 de febrero de 1989 por haber secuestrado y violado a una joven de 19 años. Y si el apellido Miyano les resulta familiar, es porque ya lo hemos mencionado. Él fue quien engañó a Junko luego de ser arrojada de su bicicleta. La violación de la chica de 19 años había ocurrido después de la desaparición de Junko, aunque todavía nadie vinculaba esos dos casos, pero había un dato que inquietaba a los investigadores. En las casas de ambos jóvenes habían encontrado una gran cantidad de ropa interior femenina que no pertenecía a la víctima más reciente, que había sido abandonada con vida. Esto abría la posibilidad de que formaran parte de una pandilla que se dedicara a secuestrar y abusar mujeres de manera sistemática. Así, ambos fueron interrogados por separado para contrastar sus declaraciones. Mientras que Ogura se mostró firme y decidido en insistir sobre su inocencia, Miyano parecía más intranquilo, como si ocultara algo. La policía detectó eso y comenzaron a presionarlo. Un oficial, mediante una estrategia bastante habitual de interrogatorio, le hizo creer a Miyano que ya estaban enterados de un crimen anterior. Era solo una corazonada, pero el sospechoso cayó en la trampa. Convencido de que su cómplice Ogura había confesado el mayor secreto que compartían, Miyano le habló a la policía sobre la chica que habían ocultado en un bidón lleno de cemento. Al oír esto, la policía quedó perpleja. Ellos sospechaban que los muchachos eran los autores de otro crimen, el de una mujer joven y su hijo pequeño, que había tenido lugar 9 días antes. Nada sabían sobre aquella chica oculta en un bidón de 200 litros, pero le siguieron la corriente y obligaron a Miyano a que les dijera exactamente dónde estaba la joven. El acusado entonces marcó un sitio concreto, un punto no muy lejano donde la gente solía arrojar residuos. Cuando la policía fue hasta el lugar, no tardó demasiado en hallar el bidón que el detenido había descrito. Era azul y estaba lleno hasta arriba de todo con cemento, pero había un dato profundamente perturbador. Al retirar la tapa metálica, llegaba a verse un mechón de cabello negro asomado en el concreto. Allí había un cuerpo. Y la policía estaba por descubrir el desenlace de un crimen cuya brutalidad marcaría para siempre al país entero. Junko Furuta pudo ser reconocida a partir de sus huellas digitales. No era posible que alguien que la hubiera conocido antes pudiera darse cuenta a simple vista de que se trataba de ella. Sus rasgos estaban completamente desfigurados y no era solamente por la exposición al cemento y la descomposición normal de un cuerpo. Lo que dejaban en evidencia las marcas en el cuerpo de la joven quedó claro desde el momento mismo en que fue sacada del tanque. Había sido torturada durante muchísimo tiempo. Así fue como lo que hasta ese momento había sido tratado como la misteriosa desaparición de Junko Furuta se convirtió en una investigación por privación de la libertad, tortura y asesinato, pero que poco a poco iría sumando otros condimentos pocas veces vistos. Lo primero era determinar quiénes, además de Ogura y Miyano, habían participado de aquel crimen. Los medios de comunicación ya se habían hecho eco de todo el hallazgo del cuerpo y de toda la historia oscura que se parecía estar revelando a medida que avanzaban las pericias, pero había un aspecto que rápidamente generó el rechazo de la opinión pública. Aunque se estaban multiplicando las detenciones y las autoridades anunciaban que no menos de 10 personas estaban siendo investigadas, ningún nombre ni apellido salía a la luz. Y esto tenía un motivo muy específico. La legislación japonesa, como ocurre en otros países, indica que cuando un acusado es menor de edad, sus datos no pueden difundirse públicamente. Y eso era otro aspecto que indignaba a la población. La mayoría de los acusados tenían casi la misma edad de la víctima. ¿Qué fractura social y moral podía llevar a varios adolescentes de la misma región del país a cometer una atrocidad semejante? ¿En qué momento la perversión había irrumpido en la juventud japonesa y se había convertido en un entretenimiento grupal? La cuestión es que finalmente una revista que se publicaba por ese entonces en Japón, titulada Shukan Bunshun, decidió publicar los nombres y una breve descripción de cada uno de los acusados.
Luego afrontaría una demanda y el pago de una abultada multa, pero para los periodistas fue un costo justo por contar la verdad que todos debían conocer. Fue así como se hicieron tristemente célebres los nombres de Hiroshi Miyano, de 18 años, Yo Ogura, de 17, Shinji Minato, de 16 y Yasushi Watanabe, de 17 años, pero el círculo no se cerraba en ellos cuatro. La justicia también detuvo al hermano de Minato, investigó a sus padres por posible complicidad y también arrestó a otros hombres vinculados con el abuso prolongado de Junko en esa casa. Algunos de ellos fueron Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, cuyos rastros de ADN también habían quedado en el cuerpo de la víctima. No se sabía a ciencia cierta cuántos hombres habían abusado de ella. Ese dato nunca se terminó de conocer por el estado calamitoso del cuerpo que impidió recuperar más muestras. Conforme todo el caso salió a la luz y la justicia comenzó a recopilar información de cara al que sería un juicio histórico en el Japón de finales de la década del 80, también empezó a escribirse la historia oculta del secuestro, y cuando se supo el calvario al que había sido sometida Junko durante más de 40 días, quedó claro que aquello no había sido obra de un grupo de personas trastornadas y aisladas, sino parte de una práctica que se sostenía sobre el silencio y la complicidad de toda una sociedad. Al tratarse de un caso tan mediatizado, el secuestro y asesinato de Junko Furuta fue narrado con un increíble lujo de detalle, pero muchos de los aspectos pormenorizados de su cautiverio y especialmente sus torturas no pueden reproducirse en YouTube por lo cruel de estos actos. Pero para entender la magnitud de este caso, es importante remontarnos al momento en que Junko desapareció. Aquel instante en que, confiada en que Miyano quería ayudarla tras ser golpeada en su bicicleta, se desvió del camino y terminó siendo acusada en un almacén abandonado. Durante la noche del 25 de noviembre de 1988, cuando la familia de Junko ya empezaba a preocuparse por la ausencia de la joven, Miyano ya había abusado sexualmente de ella en 2 oportunidades. Primero en el sitio hasta el que la condujo engañada y más tarde en un hotel cercano. Desde ese lugar, Miyano le aseguró que si decía algo que llamara la atención de los compilados del lugar, o incluso si lo hacía enojar, terminaría con su vida e iría por su familia. Entonces llamó a su amigo Minato, el mismo que había hecho caer a Junko de la bici, y a otros de la pandilla con la que solía cometer delitos. Desde hacía un tiempo, habían reemplazado los robos y el vandalismo por abusos sexuales grupales a chicas que elegían al azar. Yo Ogura y Yasushi Watanabe fueron los primeros en llegar al hotel y también sometieron a Junko, que pasó a ser víctima de abusos de todo el grupo, y esta vez quisieron ir más lejos. Ogura propuso que la mantuvieran un tiempo en cautiverio y que invitaran a otros hombres a someterla físicamente. Quizás buscaban sacar dinero a cambio, escalar dentro de los escalafones de la mafia barrial, o quizás simplemente eran unos enfermitos de mierda. El punto es que no les resultó difícil encontrar a otros interesados en causar un sufrimiento extremo al adolescente. Cerca de las 3 de la mañana del día del secuestro, Junko fue trasladada al que se convertiría en su sitio de cautiverio, la casa de Minato. Con la complicidad silenciosa de toda la familia, el calvario de Junko empezó a alcanzar niveles inimaginables. Las versiones mediáticas que cubrieron el juicio llegaron a estimar que cerca de 100 hombres visitaron el lugar en los más de 40 días en que Junko permaneció secuestrada, pero este dato fue muchas veces desmentido, aunque es cierto que nunca se pudo saber con certeza cuántas personas estuvieron en esa casa por aquellos días. La sospecha más fuerte es que muchos implicados quedaron totalmente impunes y continuando con su vida normal como si nada hubiera pasado. Junko, en cambio, fue sometida a todo tipo de aberraciones que incluían una privación casi total de comida, dándole lo justo y necesario para no morir de inanición. También la obligaban a beber su orina, a bailar mientras la golpeaban y le arrojaban objetos contundentes como pesas y mancuernas. Fue humillada, vejada y quemada de todas las formas posibles. Cuando se habla de este caso, es habitual decir que la peor tortura que uno pueda imaginar le ocurrió a Junko, pero que vivió aún cosas peores que las que puede llegar a suponer cualquier persona. Tras algunos días en aquellas condiciones, la joven ya no podía siquiera caminar y se desplazaba arrastrándose cada vez que necesitaba ir al baño.
Un acusado del crimen llegó a decir que tardaba 1 hora en conseguir bajar la escalera. Cada vez que perdía el conocimiento por los terribles dolores que sufría, Junko era obligada a despertarse. Para eso, le sumergían la cabeza en un balde de agua helada. Finalmente, cuando logró conseguir un teléfono y quiso llamar a la policía, fue duramente castigada. A partir de ese acto de rebeldía, los abusos se volvieron aún más salvajes e incluso le prendieron fuego a las piernas luego de rociarla con un líquido inflamable. Las hemorragias internas que estaba sufriendo por las constantes violaciones le provocaron ataques convulsivos en varias ocasiones, pero sus secuestradores dijeron creer que estaba fingiendo y nuevamente la castigaron por ello. Para entonces, Junko ya no podía retener líquidos ni alimentos, había perdido el control de todo su cuerpo y comenzó a despedir un olor nauseabundo que daba a entender que el alcance de sus heridas era letal. Su agonía entraba en la última fase. Fue en ese momento cuando los secuestradores afirmaron haber comenzado a sentir asco por ella y buscaron una nueva víctima. Así, atraparían a la chica de 19 años que les comenté anteriormente, la cual terminaría llevando a la revelación del crimen de Junko. Pero antes de que la verdad se impusiera, la joven agonizaba lentamente. El 4 de enero, el grupo principal compuesto por los 4 jóvenes acusados del secuestro cometería su último acto inhumano y nuevamente nos encontramos ante 2 versiones de la misma historia. Una versión indica que, como un desafío perverso, Miyano la retó a jugar contra él en una partida de Mahjong, un popular juego de mesa japonés en el que generalmente se apuesta dinero. Lo inesperado fue que ella le ganó. Pero aunque esta parte de la historia suele repetirse, es más probable que haya ocurrido de manera diferente. Se cree que en realidad los secuestrados estaban jugando entre ellos y Miyano perdió, lo que lo hizo enfurecerse ya que acababa de perder mucho dinero. El punto es que el resultado de la partida hizo que Miyano y luego el resto del grupo descargaran su frustración sobre la adolescente que ya estaba en un estado cuasi inconsciente. Así, iniciaron una brutal golpiza que duró 2 horas y aceleró el final de aquella agonía que parecía interminable. Al principio, sus secuestradores ni siquiera notaron que Junko ya no respiraba. Fue el hermano de Minato quien detectó lo que estaba ocurriendo y le avisó al mayor que la chica parecía no tener signos vitales. Recién en ese momento, los secuestradores sintieron algo parecido al temor. Sabían que una condena por asesinato sería mucho más severa que los otros delitos a los que ya estaban acostumbrados. En ningún momento habían tenido ninguna clase de remordimiento por todo lo que le habían hecho al adolescente y en ese momento tampoco era culpa lo que sentían, sino temor a no poder escapar de una condena fuerte. Ah, qué hijos de puta, boludo. Qué hijos de remil puta, boludo. Qué hijos de remil puta. Entonces surgió la idea de ocultar lo que había pasado. Primero envolvieron el cuerpo entre varias mantas y lo introdujeron en una bolsa de viaje. Más tarde, decidieron meterlo en un bidón metálico de 208 litros que consiguieron y esto parecía alcanzar para ocultar la evidencia. Después, vertieron cemento fresco que cubrió todo el cuerpo de Junko, pero no llegó a disimular algunos cabellos que quedaron por fuera de la mezcla. Sin demasiado interés por cometer el crimen perfecto, pero desesperados por deshacerse de la prueba principal, cargaron el bidón en un auto y condujeron hasta Koto, un barrio de la capital japonesa no muy alejado de su radio de acción criminal. En este sitio, eligieron descartar el cuerpo en una zona abandonada donde los vecinos salían a arrojar desperdicios, especialmente electrodomésticos viejos y basura de grandes dimensiones, de modo que, al principio, la presencia de un enorme bidón de metal en ese sitio no llamó la atención de nadie. Desde esos primeros días de enero hasta fines de marzo, todo permaneció en su lugar sin levantar sospechas. La desaparición de Junko había quedado en el olvido y de no ser por la detención de Miyano y Ogura por el abuso a otra estudiante, quizás jamás nadie hubiese descubierto el cuerpo de Junko. La estrategia de defensa de los 4 acusados fue en todos los casos la misma. Estaban dispuestos a admitir su culpabilidad, pero desde un primer momento todo fue una artimaña para sacar beneficio de una justicia laxa con ese tipo de crímenes. Faltaba mucho para que conceptos como el femicidio o la violencia de género aparecieran en escena.
Para la justicia, aquello era un homicidio como cualquier otro, con el agregado de una brutalidad pocas veces vista. Los 4 admitieron la autoría en el delito de lesiones corporales que resultaron en la muerte, pero no se adjudicaron el asesinato de forma directa y premeditada. Es decir, bajo su estrategia judicial, querían imponer la idea de que ellos habían privado de su libertad a Junko, golpeado y abusado sistemáticamente de ella, pero que nunca quisieron matarla. Esta jugada resultaba indignante para los japoneses que seguían día a día las actualizaciones de aquel caso aberrante. Además, el hecho de que los acusados fueran menores de edad en su mayoría los eximía de las condenas más duras. El juicio, por su parte, comenzó oficialmente en julio de 1990, pero para ese momento ya todo el país había emitido su sentencia. Las pruebas eran abrumadoras y la prensa no escatimaba en detalles para contar públicamente todo el calvario que los 4 acusados habían cometido sobre el cuerpo y la mente de Junko. La familia estaba destrozada y se sumaba el hecho de que incluso temían por su vida. Así como el clan Minato había sabido siempre lo que ocurría en la casa y lo había ocultado, la familia Furuta recibía amenazas. Muchos de los hombres que habían participado en los abusos de Junko o familiares de aquellos que estaban presos amenazaban con tomar venganza sobre los familiares de la propia víctima. Una locura. Aún así, las condenas llegaron, pero obviamente no exentas de polémica. Y presten atención acá, porque se van a indignar tanto como yo me indigné cuando escuché, o mejor dicho, cuando leí cuáles fueron las condenas. Hiroshi Miyano, que fue señalado por la justicia como líder de la banda criminal y era el único que ya tenía 18 años, fue condenado a 17 años de prisión. La sentencia, vista en la actualidad y también en aquel momento, parece una infamia a la luz del crimen cometido. Pero incluso así, Miyano presentó una apelación alegando que era una pena demasiado dura. Finalmente, un juez resolvió condenarlo a 20 años de prisión, sí, solamente 20 años, que es la segunda sentencia más dura de Japón por debajo de la cadena perpetua. Obviamente para la opinión pública, aquello resultaba un chiste. Insistían en que al menos a Miyano debía caerle todo el peso de la ley, considerando que había estado al frente del ataque y que tenía antecedentes. Probablemente, un estudio psicológico actualizado detectaría en él rasgos muy claros de psicopatía, falta de remordimiento, nula empatía e incapacidad para aceptar reglas básicas de la vida en sociedad. Pero ni así, el resto de las condenas se modificó y el caso sumó más y más indignación pública. Sigan escuchando. Nobuharu Minato, que tenía 16 años al momento del secuestro y en cuya casa se desarrollaron todas las torturas durante los más de 40 días, fue sentenciado primero entre 4 a 6 años de reformatorio y más tarde de 5 a 9 años de reclusión. Nunca quedó claro cuánto tiempo efectivo debía cumplir en la cárcel, pero al igual que todos sus cómplices, no pasó mucho tiempo hasta que volvió a quedar en libertad. Y otro aspecto que generaba la furia de la familia de Junko era que ni los padres ni el hermano de Minato habían sido debidamente investigados ni mucho menos condenados. Ellos habían convivido más de un mes con Junko y eran plenamente conscientes de lo que pasaba en su propia casa. Ante la imposibilidad de castigarlos penalmente, los padres de Junko los demandaron de forma civil. Tanto de la familia de Minato como de los Miyano, los padres de la víctima recibieron una compensación económica y la idea era que las familias de los demás condenados también pagaran sus culpas, pero ellos siempre fueron muy claros en que ninguna suma de dinero les devolvería jamás a su hija y que no estaban interesados en enriquecerse, sino en perseguir con las herramientas que tuvieran a disposición a todos los implicados en el crimen de Junko. Eso incluía a los policías que habían ido a revisar la casa y no cruzaron la puerta, a pesar de tener información sensible sobre un posible secuestro. Esos oficiales también fueron condenados según se dijo en los medios, pero no hay ninguna información concreta sobre la pena que recibieron. Tampoco hubo ningún jefe de la policía que fuera juzgado por la inacción y negligencia. Para variar, durante el juicio también se llegó a decir que el móvil del crimen había sido un supuesto rechazo por parte de Junko a la invitación de Miyano a mantener una relación
Sin embargo, aquello se desmintió muchas veces y quedó comprobado que Junko nunca había visto a sus secuestradores, no iban a la misma escuela y fue elegida de manera totalmente azarosa. Yasuji Watanabe, otro de los acusados principales, también tuvo una revisión en su condena, que originalmente iba a ser de 3 a 4 años de prisión y pasó a ser de 7 años, algo que tampoco conformaba a los damnificados, ya que para 1996 estaba de vuelta en libertad. Y esto fue una constante que se repitió en los 4 casos, bajo las condenas y el regreso a la vida normal aún cuando eran jóvenes, totalmente libres de culpa y cargo. El cuarto condenado, Yo Ogura, después de permanecer 8 años en una prisión juvenil, salió a las calles bajo una nueva identidad. Pero lo que más indignó a quienes habían seguido el caso por tanto tiempo no fue solamente que el código penal japonés fuese tan suave con crímenes de esta índole, sino el panorama de volver a tener en las calles a criminales reincidentes. ¿Qué impedía a los 4 secuestradores de Junko volver a hacer lo mismo con otra adolescente o seguir matando si ya sabían que en pocos años estarían otra vez sueltos? El tiempo lo demostraría. La prensa nunca abandonó el caso de Junko Furuta y en los años siguientes el nombre de la joven volvió muchísimas veces a las primeras planas. Pasado cierto tiempo del crimen, los periodistas se dedicaron a seguir los pasos de los condenados e indagar qué había sido de sus vidas, ya que no se esperaba que permanecieran tras las rejas más que unos pocos años. Fue así como se supo que Miyano, el líder y quien tuvo la condena más fuerte, recibió una negativa a salir en libertad condicional en 2004, pero en algún momento de los años siguientes se le otorgó la libertad y esto se supo por un motivo nada sorprendente. Había vuelto a ser arrestado. La nueva detención ocurrió en 2013, pero fue por una investigación de fraude. Sin embargo, ante la falta de evidencias que demostraran su culpabilidad, lo dejaron en libertad a los pocos meses. Por su parte, Minato pasó poco tiempo preso y en 2004 trascendió que se había casado con una mujer inglesa que vivía en Japón. Sin embargo, se separaron al poco tiempo por violencia doméstica y su expareja huyó a su país con una hija que tenían en común. Minato, además, volvió a caer por otro delito que dejaba en evidencia que no se había readaptado a la sociedad de ninguna forma. En 2018, fue acusado de haber golpeado repetidamente a un hombre de 32 años tras una discusión trivial, pero eso no era todo. Le había pegado con una varilla metálica y, no conforme con eso, intentó cortarle el cuello con un cuchillo. Incluso con ese nuevo intento de asesinato, volvería a quedar libre. Y escuchen esto, porque no lo van a poder creer. Su última aparición pública no fue menos inquietante. En mayo de 2023 se viralizó la posibilidad de que el criminal estuviera participando activamente en Twitter, hoy llamada X o X, y hablando sobre el caso Furuta. Sí, así como lo están escuchando, bajo el alias de Dangeki Raketo en la red social X, el presunto Minato compartía teorías de tinte conspirativo. Lo grave fue cuando empezó a hablar sobre el crimen de Junko Furuta y los usuarios expusieron que él era uno de los culpables. Lo que siguió fue otro mensaje por demás perturbador y que admitía su verdadera identidad. Escuchen, ¿por qué no puedo reflexionar sobre el vergonzoso incidente de mi niñez y decir que está mal lo que hice? ¿Qué hay de malo en decir y dar a conocer que no se debe permitir el abuso de la tecnología? Quiero que la gente sepa que muchas personas en todo el mundo están siendo acusadas por este acto criminal. Quiero que los críticos sepan este hecho. Esto lo publicó el 1 de febrero. Esta situación abrió un gigantesco debate, ya que se volvió a poner sobre la mesa la polémica en torno a las breves condenas que habían llevado a todos los asesinos de Junko a recuperar la libertad rápidamente. Muchos usuarios también criticaron que el condenado se refiriera al atroz crimen como un vergonzoso accidente y afirmara que fue durante su niñez, cuando al momento de cometerlo era un adolescente capaz de comprender sus actos y muy cercano a la mayoría de edad. Al momento de la grabación de este video, el perfil de Dengeki Raketo sigue abierto, aunque no publica nuevos mensajes desde 2025. En sus posteos posteriores a que se diera a conocer su verdadera identidad, los usuarios aún le siguen respondiendo con imágenes de Junko Furuta
y pidiendo justicia por ella. Por otro lado, Watanabe, que salió en libertad a mediados de 1996, nunca volvió a ser el mismo. Decidió recluirse voluntariamente en la casa de su madre, en un fenómeno llamativamente habitual en Japón que incluso tiene un nombre: hikikomori. Pasó la siguiente década totalmente encerrado en su casa de Tokio hasta que se supo que había desarrollado una esclerosis múltiple de avance acelerado. Sumido en la pobreza y sin posibilidades económicas de tratar la enfermedad, murió en 2021. Muchos creen que fue de los pocos en obtener lo que merecía, aunque no fue por obra de la justicia, sino por algo así como justicia divina. Ogura también dio que hablar luego de salir de prisión en agosto de 1999. Cambió su nombre a Kamisaku, pero se dice que estaba muy lejos de arrepentirse. Quienes lo frecuentaban solían decir que numerosas veces Ogura se jactaba de haber participado de la prolongada tortura a Junko Furuta hasta que en 2004 volvió a quedar detenido por agresión contra un hombre. Se dice que contó con la complicidad de su propia madre, ya que la paliza ocurrió en un bar del que ella era propietaria, pero lo que más impactó a la población fue el testimonio del hombre atacado, quien aseguró que, mientras unos matones lo golpeaban, Ogura lo amenazaba con asesinarlo, asegurándole que ya tenía experiencia en eso. Pero, otra vez, la condena dejó sabor a poco. Ogura fue sentenciado a 7 años por aquella golpiza y, cumplido el plazo, volvió a ser un hombre libre, sin restricciones ni condiciones. Su caso fue uno de los más resonantes porque incluso la prensa dio a conocer que Ogura, descendiente de una familia adinerada, había gastado todo el dinero que su padre tenía para pagarle a la familia Furuta en modo de un resarcimiento económico. Ogura había utilizado esos fondos para comprarse todo tipo de artículos de lujo, los cuales exhibía impunemente. Sin embargo, tras su segunda condena y posterior libertad, quedó sumido en la pobreza. El 16 de julio de 2022 se conoció la noticia de que había fallecido. Vivía solo en un departamento del centro y padecía una serie de enfermedades y trastornos mentales. Sus días terminaron ahogado en su propio vómito. Para la sociedad japonesa, el crimen de Junko Furuta se convirtió en un evento determinante y en la más clara evidencia de que la maldad en estado puro podía existir en un barrio residencial como cualquier otro. El surgimiento de Internet y las redes sociales solo hizo aumentar la atención mundial en torno a este caso, y así surgieron muchos homenajes, incluso algunas alusiones bastante crípticas al caso. Los primeros homenajes a la memoria de Junko Furuta llegaron inmediatamente después de conocerse la noticia de su fatal desenlace. Durante el funeral de la adolescente, sus compañeros de escuela la despidieron repitiendo una frase que se convertiría en un símbolo de lucha por la justicia: "Bienvenida a casa, Jun-chan". De este modo, lograban darle un cierre a la prolongada desaparición de la joven, aunque aquello daba paso al horror de comprender todo lo que había sufrido en cautiverio. Existe cierto consenso entre quienes siguen los pormenores del caso de que uno de los materiales audiovisuales más influyentes y contundentes sobre el caso fue un documental emitido en 1989 por la televisión japonesa. En él se mostraban imágenes del funeral y contaban que en la escuela a la que asistía la joven le había entregado una mención honorífica en el acto de egreso. El uniforme del trabajo que Furuta iba a iniciar una vez terminados sus estudios fue colocado sobre el ataúd en aquel último y dramático adiós, y en el sitio mismo en que fue encontrado el cuerpo de Junko se desarrolló con el correr de los años el Parque Wakasu, también conocido como Isla Wakasu, un sector ganado al mar para acampar y jugar partidos de golf. El caso también inspiró, con el paso de los años, 3 películas, la última de las cuales fue estrenada en el año 2004, casi en simultáneo con el lanzamiento de 2 mangas inspirados en la historia del secuestro. El título de uno de ellos fue 17 Sai, traducido como 17 años y haciendo énfasis en la corta edad de la víctima. Originalmente salió publicado en la revista Manga Action de la editorial Futabaya y más tarde se recopiló en 4 tomos independientes. Ese mismo año también salió a la venta un segundo manga titulado Shingendai Ryoukiden, cuya traducción aproximada es La chica del concreto, en referencia al truculento escenario en que fue encontrado el cuerpo.
Con ese nombre, por muchos años, la prensa había bautizado el caso. Esa versión fue dibujada por Wai Tausiga, un mangaka, perdón si no lo sé pronunciar bien, popular por su estilo duro, la violencia explícita y las menciones sexuales fuertes en sus obras. También existen llamativas referencias a la joven en el ámbito de la música. La banda japonesa de rock The Gazette escribió la canción Taiyon en homenaje a la joven y algo similar hizo el grupo Mr. Kitty, que nombró a su tributo 44 días. Pero, lastimosamente, no todo fue reconstrucción y reivindicación de la memoria de Junko. La tumba de la joven, increíblemente, fue constante blanco de destrucción y vandalismo en el cementerio de Yashio en la prefectura de Saitama. En la actualidad no se conoce la ubicación exacta del cuerpo, pero trascendió que fue trasladado a otra zona del cementerio bajo un nombre clave para que no pueda ser rastreada por aquellos que aún quieran destruirla. En internet circulan fotos de la supuesta tumba, aunque su localización nunca ha sido oficialmente confirmada y se trata de un homenaje espontáneo que algunas personas hicieron los primeros meses en el lugar del hallazgo del cuerpo. Inclusive, existe una versión que indica que los restos de la joven fueron enviados a los Estados Unidos para ser finalmente enterrada en el cementerio Paradise North en Houston, Texas. Sin embargo, esta versión no está corroborada. La familia, tras las condenas, decidió retirarse de la vida pública para transitar su duelo de forma privada, pero no puedo dejar de mencionar que la mayoría de los ataques a la lápida de Junko fueron atribuidos a la madre de uno de los asesinos, Miyano, sino que señalaba a Junko la culpa de haber destruido a su familia. Parece una locura, pero es real. Como no existe un lugar físico concreto donde llevar flores para toda la gente alrededor del mundo que se vio conmocionada con el caso, se abrió una posibilidad digital para rendir homenaje a la joven. Su tumba viral, por así decirlo, puede verse en el sitio Find a Grave, y a diario personas de todo el mundo le dejan mensajes en distintos idiomas que recuerdan su inocencia y valentía. El crimen de Junko Furuta pasó a la historia por tratarse de uno de los casos más perturbadores de la historia criminal, ya no solo de Japón, sino del mundo. El nivel de perversión de sus perpetradores es casi tan alto como el silencio cómplice de quienes pudieron detener esos tormentos y no lo hicieron. Aún hoy, tantas décadas después de cometido, el crimen de Junko genera una mezcla de indignación, horror y un profundo sentimiento de injusticia. Una víctima elegida al azar, una joven que jamás había visto a sus captores y una tortura inimaginable que no fue producto de la mente perturbada de una sola persona, sino de un grupo de hombres que parecían perfectamente normales. ¿Por qué este horror pudo durar tanto tiempo? ¿Cuántos fallos y fallos se acumularon durante la investigación para que el final de esta adolescente fuese tan atroz? Hoy en día, ¿cambiaron realmente las cosas? Sin dudas, una de las reflexiones más amargas a las que nos empujan casos como este no es solamente a qué aberraciones estarían dispuestas a cometer algunas personas, sino a lo poco que como sociedad estamos haciendo para impedirlas. Nos vemos en el próximo video.